Vamos a comenzar la presentación del día de hoy y vamos a abordar las características y el dimensionamiento de motorreductores y hablar un poco acerca de estos equipos, su uso, su definición y el cálculo que está por detrás de la selección de los reductores para aplicaciones determinadas, ¿no? Entonces, el contenido de hoy aborda 4 partes. Primero hablaré de una definición que va a ser el concepto de motorreductor, las características en la segunda parte, cómo es el principio de construcción, caracterización y tipo de trabajo, y también el dimensionamiento que abordará todo el cálculo de un reductor. Como definición podemos decir que un reductor es un elemento mecánico formado por ejes, engranajes, rodamientos y caja. Su función es reducir la velocidad del actuador, motor por ejemplo, y de la misma forma multiplicar la torsión, es decir, el torque, ¿no?, en la salida del reductor. Ejemplos de reductores, hay varios. Entre los que podemos mencionar está el engranaje helicoidal cilíndrico, los dientes del engranaje cilíndrico recto, helicoidal de engranaje cónico, como los que se ven en la gráfica de la izquierda, y el engranaje espiroidal. Y el más común, que vendría a ser corona y rosca sin fin, que está en la mayoría de los reductores que se usan comercialmente actual. Aplicaciones. Vamos a ver qué aplicaciones tienen estos reductores. Como primera aplicación podemos mencionar los sistemas de riego pivot. Se usan reductores básicamente en muchos casos, ¿no? Uno de ellos son los sistemas de riego, y estos sistemas de riego serán explicados mejor en un video, pero a grandes rasgos son una automatización por medio de motores eléctricos y conectados a reductores que hacen el movimiento de un elemento que está compuesto por una bomba y tuberías y aspersores en cada cierto tramo, y el reductor básicamente reduce la velocidad del motor para que pueda existir un movimiento circular de todo este brazo, ¿no? Este brazo se va moviendo de forma circular y de esa manera se puede llegar a regar inmensas superficies de plantaciones de soya, caña, etc. Con este video que vamos a ver ahora yo creo que será un poco más claro este concepto. Si ustedes logran ver, ahí ven unas llantas que están conectadas directamente a un reductor, y este reductor está siendo accionado por un motor eléctrico. Entonces todo este brazo mecánico gira alrededor de un punto, ¿no? Es un sistema que se puede mover en la parcela, una parcela de sembradíos, y esas llantas son accionadas por reductores que van a una velocidad muy lenta, ¿no? Mientras se va haciendo el riego, este brazo va girando y va cubriendo un área bastante grande, ¿no? Estos sistemas son bastante interesantes y bastante aplicados en Brasil, en Europa, donde las superficies donde se quiere llegar a regar son muy grandes, ¿no? Acá, por ejemplo, para este tipo de aplicación tenemos el reductor que vendría a ser el motorreductor Z04 de WEC. Este reductor tiene ejes paralelos, está construido con ejes paralelos de engranajes cilíndricos con dientes helicoidales, y tiene unas reducciones de 25, 30 y 40 con capacidad de 200 a 300 Nm para motores con potencias de 0,75 a 1.1 kilovatios, es decir, de 1 caballo a 1.5 caballos. Es importante entender que un motorreductor no se habla de potencia en HP, se habla de torque, ¿no? Tenemos que definir eso muy bien. El motor vamos a poder ejemplificar como un elemento que tiene una potencia en caballos vapor o en HPs. Sin embargo, el reductor lo que hace es
transformar las revoluciones, reducir en este caso, y hacer un efecto inverso en el torque, es decir, incrementar. Entonces, esos dos conceptos vamos a manejarlos un poco más adelante. Este tipo de reductor, por ejemplo, es aplicado para accionamiento de sistemas de irrigación tipo pivot, como en el video que acabamos de ver. Azúcar y etanol es otra industria que tal vez usa muchos reductores en varios segmentos de este segmento de mercado. Vamos a ver acá un pequeño video donde vamos a ver en qué áreas se usa los reductores. Acá tenemos, por ejemplo, una grúa que para poder hacer el proceso de elevación necesita un reductor que reduzca la velocidad del motor. Una mesa para picadora de caña también tiene reductor. Ahí tenemos otro reductor acoplado a un motor eléctrico. Una transportadora metálica de caña de azúcar igual necesita una reducción bastante lenta. Recordemos que un motor eléctrico de 2 polos a 50 Hz gira a 3000 RPM, de 4 polos 1500, de 6 polos a 1000. Entonces necesitamos reducir esta velocidad de alguna forma, ¿no? Ahí tenemos conductores intermedios que también tienen una velocidad bastante lenta para poder trabajar de forma adecuada. Si se necesita necesariamente un reductor, bandas transportadoras de todo tipo, no solamente en este caso, ¿no? Sino por ejemplo los aeropuertos, en las bandas transportadoras de las maletas usan reductores, bastantes reductores en aeropuertos ya internacionales bastante grandes. Un elemento muy usado son los reductores, conductores metálicos de bagazo también, una especie de cinta transportadora, banda transportadora para elevaciones de bagazo igual, tiene un reductor como podemos ver ahí, alimentador de bagazo igual, ventiladores, torres de enfriamiento de igual forma usan reductores. Ahí tenemos un decantador que también tiene un reductor. Entonces este tipo de elemento es bastante utilizado en todas las industrias, ¿no? Papel y celulosa es otro ejemplo. Acá estamos viendo algunas aplicaciones en la industria de azúcar y etanol. En el tema de aguas también se usa, como hemos visto en los sistemas de riego anteriormente. Cristalizadores de azúcar igual usan reductores. Agitadores a vacío, ni qué decir, agitadores en la industria de alimentos, en la industria de bebidas, siempre en su mayoría usan reductores. Secadores de azúcar, como podemos ver acá. Ascensor de cajilones igual tiene un reductor que permite la reducción de la velocidad. Bandas transportadoras, no solamente en esta industria, como les digo, sino en muchas industrias usan reductores. Vamos a hablar ahora del principio de funcionamiento de los reductores, y básicamente el principal es el engranaje, cómo trabaja el reductor gracias a este elemento mecánico. Entonces es necesario saber y comprender ciertos aspectos del principio de funcionamiento del engranaje, para lo cual voy a partir de esta gráfica de dos engranajes. Uno tiene 20 dientes y el otro 40 dientes. El primer engranaje tiene un diámetro, el segundo también. Se conoce como diámetro primitivo al que permite la unión de estos dos engranajes en un punto único. Entonces el primer engranaje tiene un diámetro primitivo 1 y se conoce como módulo a la relación entre el diámetro y el número de dientes. Tenemos 20 dientes en el primer engranaje, por ende el módulo del primer engranaje será diámetro primitivo 1 sobre Z1, que vendría a ser el número de dientes del engranaje 1. De la misma forma tenemos la misma ecuación para el segundo engranaje. Si nosotros igualamos M1 y M2, tenemos una relación que sería diámetro primitivo del engranaje 1 sobre el número de dientes del primer engranaje, será igual al diámetro primitivo del engranaje 2 sobre el número de dientes del engranaje 2. Pero acá estamos viendo que el engranaje 2 tiene el doble de dientes que el engranaje 1. Por tanto, Z2 va a ser igual a 2 veces Z1.
reemplazando en la fórmula anterior, tenemos que el diámetro primitivo del engranaje 1 sobre Z1 va a ser igual al diámetro primitivo del engranaje 2 sobre Z1 por 2 o 2 veces Z1. Z1 con Z1 se va y tenemos que el diámetro primitivo del engranaje 2 es igual a 2 veces el diámetro primitivo del engranaje 1. Primera relación que tenemos con estos dos engranajes. Estamos relacionando que el diámetro del segundo es el doble del primero. Si nosotros conectamos un brazo al engranaje pequeño y aplicamos una fuerza F, vamos a tener un torque, ¿no? Que va a ser esa fuerza por esa distancia. Y el engranaje 1 va a empezar a girar en sentido horario y el engranaje 2 en sentido antihorario, ¿no? Entonces tenemos que comprender la relación que van a existir de torques y fuerzas entre estos dos elementos, y también velocidades lineales y velocidades angulares, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en el primer engranaje, este va a comenzar a girar en sentido horario y el segundo engranaje en sentido antihorario. Y podemos notar también que la velocidad lineal del primer engranaje es igual a la velocidad lineal del segundo. Obviamente, esto podemos igualar y podemos ver que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por radio. Relacionando estos dos engranajes, tenemos que la velocidad angular del primer engranaje por el radio del primer engranaje será igual a la velocidad angular del segundo engranaje por el radio del segundo. Obviamente el radio del segundo es 2 veces el radio del primero. Reemplazando, tenemos que la velocidad angular del radio 1 por el radio 1 más la velocidad angular del segundo engranaje por 2 veces radio 1, se iría radio 1 en ambos lados, y tenemos que la velocidad angular del primer engranaje es igual a 2 veces la velocidad angular del segundo engranaje. Entonces, bajo este punto sabemos que tenemos la relación de la potencia, que es igual a trabajo sobre tiempo, y trabajo o torque es igual a fuerza por distancia, ¿no? Tenemos la relación que distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces, haciendo esta relación vemos que potencia es igual a fuerza por velocidad lineal. Y análogamente, trabajando con velocidad angular, podemos deducir torque por la velocidad angular, ¿sí? Entonces, potencia será igual a torque por la velocidad angular. Y como es un sistema ideal esto, la potencia del primer engranaje será igual a la segunda. Obviamente no estamos considerando pérdidas, pero idealmente pasa esto, ¿no? Por ende, el torque del primer engranaje será igual por la velocidad angular del primer engranaje será igual al torque del segundo por la velocidad angular del segundo. Velocidad angular con velocidad angular se van y tenemos que el torque del primer engranaje será igual a un medio del torque del segundo. Por tanto, el torque en el segundo engranaje será el doble del primero. Al hacer esta relación vemos que si usamos un engranaje que es el doble de tamaño que el primero, vamos a tener un incremento también en el doble del torque para una reducción a la mitad de la velocidad. Vamos a hablar del dimensionamiento de un reductor corona sin fin. ¿Por qué no vamos a hablar de los otros? Porque es básicamente el mismo cálculo que se hace. Y hacer el mismo cálculo para los otros va a hacer que esta presentación sea un poquito larga, ¿no? Entonces, este reductor corona rosca sin fin es modular. Puede llegar a unas reducciones bastante altas con solamente una etapa. Al referirme a una etapa estoy hablando de un tornillo y una rosca, ¿no? Si hablaría de 2 etapas, estaría hablando de un tornillo sin fin, una rosca que va acoplada a un tornillo y a una segunda rosca, ¿no? Ahí tengo una reducción mayor. ¿Qué atributos tiene? Internamente tiene aceite sintético, que se debe hacer el cambio bajo cierto tiempo, y este aceite va lubricando todo el tiempo tanto el engranaje como la rosca sin fin. Sin este aceite el desgaste sería muy rápido, entraría en un calor bastante fuerte y se empezaría a degradar las piezas internamente, ¿no? Entonces, por eso que tiene un aceite sintético dentro.
es de bronce, ¿sí? El engranaje es de bronce y la rosca sin fin es tratada y rectificada. Acá tenemos una visualización del reductor, ¿no?, acoplado a un motor eléctrico. Si ustedes se fijan en esta parte, acá tengo 4 puntos de anclaje donde yo podría asegurar el reductor, una base, algún elemento fijo. Acá yo tengo, ya está conectada, acoplado de forma directa el motor al reductor, pero obviamente podría tener un acople por polea correa también. No necesariamente podría ser acople directo. Y la salida, este reductor tiene un eje. Opcionalmente el reductor puede tener un eje, como también puede ser hueco, ¿no? Entonces, para acoplar de forma directa a la máquina. Este reductor puede trabajar en estas 6 posiciones, si ustedes se fijan, en esta posición, en esta de acá, posición 3, hacia arriba, hacia abajo, el motor boca abajo, el motor boca arriba. No existe ningún problema en cuanto a la posición de trabajo. ¿Cómo está construido este reductor de forma interna? Acá tenemos una animación en 3D del reductor acoplado a un motor eléctrico mediante una brida, y vamos a entender o mostrar un poco cómo es que este reductor trabaja, cómo está conformado en su interior. Entonces vamos a dejar esta visualización. Ahí creo que se logra ver mejor. Bueno, vamos a ver, si ustedes logran ver acá, el eje está acoplado a un tornillo sin fin. Este es el tornillo sin fin, y este tornillo sin fin va a girar a la velocidad del motor. Por ejemplo, una frecuencia de 50 Hz, un motor de 4 polos girará sin carga a 1500 RPM. Entonces, dependiendo de la reducción del reductor que yo vaya a usar, voy a tener una velocidad distinta acá en la punta del eje. Por ejemplo, supongamos que mi reductor tiene una reducción de 1 a 20. ¿Qué quiere decir esta reducción de 1 a 20? Si yo hago girar 20 vueltas este tornillo sin fin, el eje o la salida del eje del reductor va a girar una vuelta. Entonces, una reducción 1 a 20, este motor de 1500 RPM en vacío girará 1500 entre 20. Estamos hablando de 75 RPM. Entonces, si yo uso este reductor, voy a tener 75 RPM en esta punta del eje de este motor. Bien, para poder ver los datos técnicos de un reductor, para poder seleccionarlo para una aplicación determinada, necesitamos saber con qué marca de reductor vamos a trabajar. Cada marca de reductores tiene ciertas características en cuanto a sus productos y en cuanto a las tablas de cálculo, ¿no? El cálculo es básicamente el mismo en todas las marcas. Lo único que varía es que cada fabricante te define ciertas tablas para poder seleccionar tu producto. Por eso en este video voy a mostrar cómo seleccionar un reductor Corona rosca sin fin de forma muy fácil y práctica, ¿no? Entonces estoy entrando a la página que es bexstari.com.br. Estos reductores es de la marca Bexstari. Anteriormente era Cestari y fue comprado por WEC hace unos años atrás. Vamos a descargar los catálogos del reductor que vayamos a usar. Nos vamos a catálogos y acá están todos los productos que tiene este fabricante para reductores. Vamos a seleccionar en este caso el catálogo técnico Magma M. Comenzamos a descargar. Yo ya lo tengo descargado acá. Voy a abrirlo. Entonces, acá está el catálogo para los reductores Corona rosca sin fin. Y algunas características, algunas dimensiones, ¿no? Su codificación del modelo que nosotros vayamos a usar. Ahí están algunas características. Y lo que nos interesa a nosotros es
básicamente saber varios conceptos. Primero, dependemos de la aplicación. Necesitamos saber qué tipo de aplicación vamos a usar. Necesitamos saber también el factor de servicio que vamos a usar en esta aplicación y cuántas partidas vamos a hacer en un día, en una hora, etc. Entonces, vamos a verificar, por ejemplo, acá tiene un reductor. Este catálogo está seleccionado para 60 Hz, por eso que vemos acá 1750 RPM, ¿no? En 50 Hz, bueno, sería 1800, pero es 1750 por el deslizamiento que existe en un motor eléctrico, ¿no? En 50 Hz estaríamos hablando de 1450, 1500 RPM. Entonces, si ustedes se fijan, acá está la reducción de varios tipos de reductores. Por ejemplo, este tiene una reducción en una etapa, una etapa de 1 a 10. Por ejemplo, si mi motor es de 1500, una reducción 1 a 10, la salida será 1500 entre 10, 150, ¿no? Me dice que en esta reducción hay de todos estos tamaños, de 4, tamaño 5, 6, 7, 8, 10, 12. La potencia de entrada, por ejemplo, si yo coloco un motor de 0,97 kilovatios, voy a tener una salida de 0,78 en potencia. Otra cosa es torque. Acá estamos hablando que hay cierto porcentaje de pérdida, ¿no? El momento torque, este newton metro, va a ser en la salida de 42 newton metro. La carga radial que puede soportar el eje es de 1.569 newtons y el rendimiento es de 0,8. Claro que 0,8, si ustedes se fijan, 0,97. Si multiplican por 0,8, seguramente les va a salir 0,78 en la potencia de salida. Y la reducción efectiva es de 10, es de 1 a 10. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Y con un ejercicio vamos a poder determinar o hacer un cálculo de forma correcta usando este catálogo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a dimensionar un reductor para una cinta transportadora. Esta cinta transportadora trabajará con un motor de 4 polos a 1450 RPM. ¿Sí? Este valor es variable, no depende de cada motor, de cada potencia, porque tiene un deslizamiento diferenciado. La rotación en la cinta será de 72 RPM y el ciclo operativo será de 12 horas día. Entonces, otro dato más, la potencia efectiva de la carga, es decir, de la cinta, la potencia necesaria en la cinta, va a ser en este ejercicio de 1,8 kilovatios. Entonces yo necesito mínimamente tener estos 5 datos para poder determinar o dimensionar un reductor y también la potencia del motor que yo necesito. Entonces necesito saber cuál es la potencia de la carga para dimensionar de forma correcta y hacer los cálculos también de forma correcta. Voy a hacer por etapas. En mi primer inciso voy a definir qué tipo de carga necesito considerar para este caso. Estamos hablando de una cinta transportadora. Entonces vamos a irnos al catálogo que acabamos de descargar y vamos a irnos a la primera tabla donde me va diferenciando los tipos de carga. Entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos varios tipos de carga para varias aplicaciones. Yo necesito buscar la aplicación para transportadoras de material. Si ustedes se fijan, está casi al final, está ahí, en transportadoras. Y dependiendo de qué tipo de carga yo vaya a usar, ¿sí? Va a ser también mi carga de distinto tipo, ¿no? En este caso voy a considerar que estoy hablando de una carga uniforme, una carga constante. Y en ese caso mi tipo de carga sería uniforme, ¿no? Utilizando esta conceptualización de esta tabla. Entonces acá ustedes, dependiendo de qué aplicación usen, van a depender de ustedes y de su aplicación que van a seleccionar. En este caso en particular es uniforme. Entonces en mi primera etapa voy a colocar
que mi carga, el tipo de la carga que yo estoy hablando en este ejercicio para una cinta transportadora será una carga uniforme. Entonces procedo a escribir en esta primera etapa, del inciso A, mi carga es uniforme. Okay. Lo que vemos a continuación es qué tipo de factor de servicio vamos a seleccionar. En este caso nos fijamos en la tabla 2, vemos que para cargas uniformes tenemos que verificar que el accionamiento es por motor eléctrico y cuántas horas va a trabajar al día. En el ejercicio me indica 12 horas día. Entonces, para una carga uniforme con un accionamiento motor eléctrico 12 horas día hasta más de 10 horas, es decir, 12 horas día, mi factor de servicio será de 1,25. Entonces, en mi hoja de cálculo voy a definir como inciso B que mi factor de servicio va a ser igual a 1,25, porque eso es lo que acabo de verificar en la segunda tabla. Entonces, con estos datos ya es mucho más simple, mucho más sencillo comenzar a desarrollar el cálculo de la selección del reductor adecuado. Como etapa o como inciso C, podemos verificar que con esta carga uniforme y este factor de servicio de 1,25 tenemos una potencia efectiva que será igual a la potencia de la carga por el factor de servicio. ¿Sí? Factor de servicio. Entonces mi potencia de la carga es de 1,8. Entonces mi potencia efectiva será 1,8. ¿Sí? 1,8 por 1,25. Por 1,20, que es el factor de servicio que yo seleccioné de la tabla 2. Entonces mi potencia efectiva va a ser igual a, multiplicando 1,8 por 1,25, tenemos que es igual a 2,25 kilovatios. Esa es la potencia efectiva en la carga, ¿sí? Entonces, como inciso D, voy a sacar la relación de reducción real. ¿Sí? La relación de reducción va a ser igual a la rotación de la carga, la rotación del motor, que es 1450 RPM, sobre la rotación, en este caso de la carga, que es de 72 RPM. Haciendo la división, vemos que la relación de reducción va a ser un valor aproximadamente igual al de 20. 20 una diferencia bastante pequeña, ¿no? Podemos aproximar como un valor 20. Es por eso que nos hemos ido en el catálogo a la reducción de 20, ¿no? Para seleccionar el reductor necesito ir a esta tabla que está acá, ¿sí? En esta tabla yo compararé la potencia de salida del reductor, porque mi carga tendrá que tener una potencia de salida mínima que deberá tener una reducción que hemos calculado, que tendría que ser 1,20. Entonces la potencia de salida deberá ser mínimamente el valor que hemos calculado. El valor que hemos calculado era 1,8 por 1,25. Entonces ese valor, que era 2,3 aproximadamente, tiene que ser mínimamente ese valor en la potencia de salida del reductor. Si ustedes se fijan, acá tengo 2,06 y el inmediato superior sería 3,20. Entonces mi reductor necesariamente tendrá que ser con una potencia de salida de 3,20 kilovatios y una potencia de entrada de 4,21. Entonces voy a proceder a anotar estos valores para continuar con el cálculo. Lo que hacemos ahora es anotar los datos del reductor que hemos seleccionado. Entonces, el reductor que hemos seleccionado vemos que tiene una potencia de entrada de 4.21 kilovatios y una potencia de salida que es igual a 3.20 kilovatios. Es importante ver que la salida es la carga. Entonces, la potencia efectiva calculada, que es de 2,25, tiene que ser
menor o igual a la potencia de salida del reductor, ¿no? En este caso, como 3,20 kilovatios es mayor a 2,25, el reductor está correctamente dimensionado. Este reductor tiene un torque de 349 Nm, ¿no? Este es el torque que tenemos en este reductor, a la salida del reductor. Obviamente este torque va a variar porque no vamos a conectar una entrada de 4,21 kilovatios a la entrada, ¿no? El torque va a ser menor a este valor, porque el motor de accionamiento también va a ser un poco más pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la potencia del motor con todos estos datos, pero antes necesitamos saber cuál es el rendimiento del reductor. Para anotar el rendimiento del reductor nos fijamos en los datos que hemos revisado en la tabla anterior y vemos que el rendimiento es igual a 0.76. Entonces, este valor de rendimiento del reductor que hemos seleccionado nos va a servir para calcular la potencia del motor. Para calcular la potencia del motor, vamos a proceder a verificar el valor de la potencia efectiva que hemos calculado, que es de 2,25 kilovatios, y vamos a hacer una división entre el rendimiento, que en este caso es 0,76. Entonces 2.25 entre 0,76 nos da un valor de 2,96 kilovatios. Entonces el motor seleccionado deberá ser de 2,96 kilovatios mínimamente. En el mercado el motor próximo a 2,96 kilovatios es de 3 kilovatios, es decir, 4 HPs, y el número de polos es de 4 polos, es decir, 1500 RPMs. Con esto habíamos concluido el ejercicio. Finalmente, a manera de conclusión, voy a mostrar acá un pequeño video. Es importante señalar que muchos reductores pueden trabajar con variador de frecuencia y subir la velocidad hasta el doble, ¿no? Hasta 50 o 120 Hz. Y si nosotros usamos motores de alta eficiencia, con eficiencia premium, podremos tener un ahorro energético bastante importante. Otros adicionales es que en la parte trasera del motor nosotros podemos colocar un freno para un frenado rápido, para que pueda parar de golpe la rotación, un encoder para posicionamiento, trabajar con posicionamiento y en máquinas de precisión no tendríamos ningún problema en esto, y también el tema de ventilación forzada en caso de que necesitemos o hagamos una rotación bastante baja con el motor eléctrico.